Estimados alumnos de la Universidad del Desarrollo Profesional, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Karina Amaro Bello, soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho Corporativo y seré su guía en esta asignatura denominada Derecho de las Obligaciones. Como saben, el objetivo de estos videos semanales es explicar las actividades que contiene la carta descriptiva que deberán desarrollar durante este módulo. Pero siempre en la primera semana a mí me gusta contextualizar sobre la asignatura que estamos por comenzar. Si bien es cierto, estamos en un sistema a distancia, bueno, pues esto nos permite al tener esa contextualización, tener una cercanía y ampliar nuestra comprensión del tema. ¿Y cómo es que surge esta asignatura? Pues hay un código civil, ¿verdad?, que nos regula y vemos que la primera parte, si checáramos ese índice, veríamos que la primera parte hace referencia a las personas, la segunda parte hace referencia a los bienes y derechos reales, la tercera parte ya empezamos a hablar de las obligaciones. Y de esta es la secuencia recomendable para poder comprender un poquito, llegar hasta esta asignatura. Es lo recomendable y pues hacerlo en ese orden. ¿Qué vamos a ver en obligaciones? En obligaciones, pues, ¿qué es la obligación? La obligación es, nos dice el concepto jurídico o la definición jurídica, que es esa relación que existe entre dos sujetos, uno llamado deudor y otro llamado deudor. Uno deudor y otro acreedor, perdonen la redundancia. En donde el primero, hablando del deudor, tiene que desarrollar un hacer, un no hacer o un dar en favor del acreedor. Eso es la obligación a grandes rasgos. Entonces, si checamos que tienen dos partes, pues nos vamos a dar cuenta que este concepto nos va a obligar a ver, vaya la utilización de este término de obligación, nos va a hacer vernos en la necesidad de entender por la parte de esas obligaciones que contraemos como personas cualquiera y esa cercanía que tendremos con este concepto de obligación como abogados, quienes sean abogados, quienes estén estudiando la carrera de Derecho, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las obligaciones como tal, ya les decía, esa es la definición, tiene sus fuentes. ¿Qué son las fuentes? Recordemos nuestras clases de introducción al estudio del derecho. Pues las fuentes es, justo, ¿qué significa fuente? Pues es de donde surge. Sí, ya hablamos del concepto de obligación general. ¿De dónde surge? ¿Qué da origen a una obligación? Bueno, pues estas obligaciones tienen fuentes, las cuales vamos a estudiar a lo largo de este módulo. Y entonces veremos que una de las fuentes principal de las obligaciones justo es el contrato. Y yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes no han estado en contacto con un contrato? Pues creo que todos, ya sea como prestador de servicio, proveedor, o como beneficiario de ese servicio o cliente de ese producto. Entonces nos damos cuenta desde que vamos a lo mejor, bueno, en donde vivimos, pues que tenemos servicios. ¿Qué tipo de servicio es el principal? Pues varios, ¿no? Puede ser el servicio de gas, energía eléctrica, agua, todo eso tiene que ver con un contrato. O la parte de, pues de las cuestiones tecnológicas, que hoy por hoy no podemos vivir sin ellas. Digo, gracias a esto tenemos este sistema de educación a distancia. El Internet, ¿qué sucede con esas compañías como Easy, como Telmex, todos estos proveedores o prestadores de servicio de Internet? Bueno, pues suscribimos, firmamos un contrato y ese es el momento. Por eso el contrato es la fuente, porque en ese momento en donde firmamos, plasmamos nuestra firma en un contrato, en ese momento está surgiendo una obligación. ¿Cuál va a ser el objeto? Pues en este ejemplo del Internet va a ser que una de las partes tiene que proporcionar un servicio, tiene que hacer algo, proporcionar ese servicio. Se los explico de esta forma como para que entendamos pues el concepto, por qué lo tenemos que ver, cuál es la relevancia y cuál es el uso. Entonces es muy importante saber que, bueno, pues sí, tenemos las fuentes de las obligaciones, estamos poniendo de ejemplo el contrato, pero que para que este contrato sea válido y tenga existencia jurídica, requiere tener requisitos de existencia para que, pues, son los previstos en nuestro Código Civil,
los códigos civiles estatales o el Código Civil Federal, en donde pues tenemos que cumplir con esos requisitos para que no se declare inexistente el acto jurídico. Y del otro lado tenemos los elementos de validez, ¿sí? A ver, ¿qué es la capacidad jurídica? ¿Qué es la parte de que no existan vicios en la celebración de un documento, de un contrato? Todas estas cuestiones nos van a hacer perfeccionar esa obligación como tal, que en este ejemplo, les reitero, estamos hablando del contrato. Entonces, esa es la cuestión práctica, el uso de qué nos va a servir a aprender obligaciones, justo para comprender que el hecho de que hoy yo firme un contrato de prestación de servicios, ya saben, hay contratos, le llaman leoninos, pues a lo mejor ventajoso, no revisé, pues que no todo está perdido porque tendríamos que ver si se cumplen todas las cuestiones de elementos de existencia, elementos de validez para poder hacerlos valer, para ver si me pueden obligar o no, etcétera. Entonces, para eso nos va a servir esta asignatura. Entonces, vamos a entender el concepto de obligación, las fuentes, les decía, el contrato es solo una de las fuentes de las obligaciones. Y después, ¿qué sucede con esa obligación? Si ya surgió, ¿se pueden transmitir? Pues vamos a ver también esa parte, que sí puede haber una transmisión de obligaciones. Y una vez que ya sucedió esto, ¿qué va a ocurrir con una obligación que surge? Tal vez se puede transmitir o no, no necesariamente. El hecho que se pueda, pues bueno, no implica que se tenga que hacer forzosamente, pero al final vamos a ver que hay una forma de extinguir esa obligación. ¿Cómo es que se extingue? Pues con el cumplimiento. Si decimos que la obligación es esta relación entre dos personas que puede consistir en un dar, hacer o no hacer que hace una de esas dos personas en favor de la segunda, pues bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que hay una relación jurídica que vincula a estas dos personas y que va a tener que cumplirse. Y entonces, cuando se cumpla esta obligación, el objeto de ese vínculo, ese hacer, dar o no hacer que nos vinculó, que nos unió a las dos partes, pues entonces, de alguna manera, con un cumplimiento, se va a extinguir, va a dejar de existir esa obligación. ¿Cuál es la forma de extinción más común? Hablando de obligaciones y siguiendo en el orden de ideas del contrato, pues va a ser el pago. Y así sucesivamente vamos a estar viendo estos aspectos tan relevantes. Siempre a mí me gusta mucho hacer alusión a la utilización que tiene en el ámbito profesional, pero también a ese uso, a ese impacto en la vida real que tiene el aprender esta asignatura. Así es de que les doy la bienvenida nuevamente. Espero disfruten esta asignatura, pongan mucha atención y aprendan bastante, porque de verdad es la base de muchas cosas que, quitando el ámbito profesional, nos podemos evitar de conflictos. Y si ya nos toca ser responsables en alguna empresa o algún organismo público del área de contratos, pues saber qué es lo que debe reunir, que no es lo típico que sucede en la práctica de repente. ¿Tienes un formato? ¿Tienes un machote? Es que sí, pero vamos a ir viendo que en el caso de los contratos, pues necesitamos ser un sastre que hace un traje a la medida. Sí tengo un formato, sí tengo pues llamémosle así, un esqueleto del documento que quiero hacer, pero no puede aplicar siempre igual porque depende, pues, cuál va a ser el objeto, cuál es la obligación, cuál es la relación jurídica, qué partes tenemos que cubrir, ¿no? Si nos toca del lado de asesorar al proveedor, si soy del lado del cliente o estoy asesorando al cliente, pues también ver qué cosas tengo que cuidar que no te impacten negativamente. Bueno, entonces, una vez mencionado esto, espero que esta contextualización haya sido de utilidad. Voy a compartirles pantalla para que podamos hablar de las actividades que vamos a realizar en esta semana 1. Les reitero, pues la asignatura se llama Derecho de las Obligaciones. En esta semana 1 cada semana, como saben, se integra de 3 actividades. La actividad 1 consiste en elaborar un cuadro comparativo. Antes de entrar al concepto de obligación, para tener claridad justo en esta definición de obligación, pues hay un término que se llama deber jurídico. Entonces tenemos que entender
¿Qué es ese deber jurídico? Para esto la doctrina proporciona dos definiciones, una en lato sensu y otra en stricto sensu. Entonces hay que proporcionar este cuadro comparativo. Se me ocurre que sea de 3 columnas o 2, dependiendo cómo lo quieran ordenar. El chiste es que cada columna tenga deber jurídico lato sensu, deber jurídico stricto sensu. A lo mejor la tercera va a ser otra columna que diga derecho personal. Y entonces abajo vamos a poner pues similitudes, diferencias, si es que hay, si es que no hay, todo esto a través del análisis que hagan hay recursos didácticos en la plataforma. Sin embargo, ya saben, a veces pues son propuestas. ¿Por qué? Porque en el ámbito de derecho, ya se habrán dado cuenta, hay un sinfín de doctrina en la que nos podemos apoyar. Entonces, bueno, no es pecado consultar algo adicional a lo que viene en la plataforma. ¿Qué tenemos que hacer o cómo vamos a hacer este cuadro comparativo? Pueden utilizar PowerPoint, Canva, puede tal vez hacer alguien un cuadro en Excel y luego ya ven que le dan copiar y pegar en Word, ¿sí? Entonces, que se vea presentable. Recuerden, más allá de hacer un trabajo que a la maestra le agrade, que obviamente pues soy la guía en esta asignatura y tengo que ver pues si realmente cumplimos el objeto principal, que es entender en este sentido diferencias y similitudes entre deber jurídico en sus dos sentidos y derecho personal, qué relación tiene, no tiene, es una cosa totalmente diferente, etcétera. Entonces, son propuestas, pero al final eso es lo que les decía, no es tanto que me guste a mí ese cuadro, sino que a ustedes realmente les refleje que una vez que checamos qué es lo que nos pide la actividad, vayamos al recurso didáctico que viene en la plataforma o cualquier otro de su elección, para que posteriormente, ¿qué hacemos? Pues ya leímos, interpretamos, analizamos la información y entonces procedemos a sintetizar. Y punto por punto ponemos, pues este es el concepto de deber jurídico en lato sensu, este es el concepto de deber jurídico en stricto sensu, este es el concepto de derecho personal, y hoy quiero saber puntualmente cuáles son esas similitudes. ¿Son semejantes? ¿Podemos decir que son términos sinónimos? Sí, no, ¿por qué? Y entonces esto, a través de esa lectura y de esa potencialización de la capacidad de sintetizar la información y de expresarla de una manera clara, pues es como el conocimiento permea. Aún más está súper comprobado esa forma. Y entonces, bueno, el trabajo debe tener una estructura de licenciatura, ¿verdad? Estamos en este ámbito académico tan enriquecedor, tan bonito, tan agradable, porque de verdad, si ustedes decidieron pues estudiar una licenciatura, es porque nos vamos a comprometer realmente con este objetivo, que es aportar. Al final del día vamos a aprender y aportar un granito de arena a nuestra sociedad para hacerla mejor. Y créanme que en lo personal adoro esta profesión, me encanta. Y es bien bonito ir entendiendo esa trascendencia que tiene estudiar, ¿no? No es de estudiar derecho porque huyo de las matemáticas, no, porque me gusta pensar, porque me gusta argumentar, porque tengo esas habilidades y si no las tengo, las adquiero. Y si ya las tengo por ahí escondidas, las voy a potencializar a través de estas actividades y esta posibilidad de interpretar. ¿Cuánto vale esta actividad? Tiene un valor de 5 puntos divididos de esta forma. 3 corresponden a contenido, 1 a estructura y 1 a cuestiones de ortografía. El contenido que pasa vale 3 puntos, pero pues van a disminuir si nos falta incluir algo. A lo mejor encuentro que no hay similitudes entre los 3 conceptos, pero no lo agrego en el trabajo, ¿sí? O sea, si a lo mejor en ese análisis que van a hacer resulta que ustedes consideran que no hay ninguna similitud, pues como la descripción de la actividad me está pidiendo similitudes, agrego ahí en el cuadro. Se me ocurre que son el cuadro de estas columnas que les mencionaba, pongo combinar las columnas o las filas, y entonces vamos a poner esa respuesta. Pues no hay similitudes. Y en las conclusiones vuelvo a reiterar por qué no hay similitud y entonces argumento. Acuérdense, estamos en un proceso de formación académica para ser abogados, y el ser abogado implica pues hacer justo estos pasos de
adquiero la información, la analizo, la interpreto, la sintetizo, la argumento y sustento mis argumentos. Entonces, a eso se refiere estos 3 puntos de contenido, que sí venga todo lo que nos pide la actividad. La estructura que se refiere, no, pues justo a que tenga portada, introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. A veces hay trabajos con un excelente contenido, pero omiten ponerle las conclusiones o la introducción. Tiene que ser esa estructura para que valga, para poder adquirir o obtener ese punto completo, necesitamos que venga la estructura completa. Y la ortografía, ¿a qué nos referimos? Pues a que no hay errores de dedo, sí, pero, y todos los cometemos, pero siempre procuren hacerse el hábito, sobre todo en esta profesión, y en todas, ¿no? Tendría que ser, pero bueno, hablamos de derecho, que una coma nos puede cambiar completamente el sentido de una oración. Entonces, una vez que ya redacté mi trabajo, pues yo les sugiero revisar para detectar ese tipo de cuestiones, ortografía mal o palabras pues mal escritas, o a veces es como pues viene la palabra cortada, etcétera, que no tenga esos detalles. Eso se requiere para adquirir este punto por concepto de ortografía, y así va a ser en todos los de la semana. A la ortografía le damos una importancia, tratando de contribuir a esa disciplina que ya tenemos todos, porque por algo pues llegamos a un nivel de licenciatura. La actividad 2 consiste en una flor de loto. Es un diagrama que de repente dicen, oiga, es que tengo que hacerlo en una flor. No, aquí yo les estoy poniendo una imagen de una flor de loto que no va en el esquemita de la flor. Entonces puede ser como ustedes lo consideren. A veces utilizan Excel, hacen los cuadritos. El objetivo nuevamente es que se cubran todos los puntos que solicita la descripción de la actividad. Aquí es poner el concepto de obligación, sus elementos. Entonces, al centro puede ser que pongan obligación. Ahí la definición dentro de ese mismo centro. Y en los pétalos, que serían estos cuadritos de colores, pues ahí ya ponemos, sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Sujeto activo es el que va a recibir en su favor la cuestión, el dar, hacer o no hacer. Sujeto, es otro cuadrito, el cuadrito azul, le pongo sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? Es aquella persona que metió la obligación, tiene que hacer, no hacer o dar una prestación de vida. Muy bien. Y así, ¿no? Y luego el objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Cuál es el objeto que une a estos dos? Pues va a variar. Relación jurídica, ¿por qué se da esa relación jurídica? Y poner esos conceptos. ¿Qué tienen que hacer? Utilizar PowerPoint, Canva o la herramienta de su elección. Les digo, a veces este tipo de cuadritos los hacen en Excel, dan copiar, pegar en Word, y entonces entregamos la estructura que dice el punto de abajo, otra vez, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Todo esto vale un punto, entonces tenemos que incluir todo, que no nos falte nada, porque entonces sí, pues disminuye esa puntuación, se ve reflejada en el resultado de su evaluación. Y también les pido que en la introducción y las conclusiones eviten el copy-paste. Si van a hacer, y en cualquiera de sus trabajos, un copy-paste, pongo la referencia de quienes. Recuerden que el plagio es una conducta pues muy negativa en el ramo académico. Hay incluso repercusiones legales, entonces, ¿no? En la vida en general, aquí pues en lo académico no podemos darnos ese lujo de andar plagiando. Plagiar pues es como robar la idea de otro y entonces asumirla como propia, y eso pues no está bien. Esta actividad igualmente vale 5 puntos divididos de la misma forma que la actividad anterior, que son 3 puntos corresponden a contenido, 1 a estructura y 1 a ortografía. Y finalmente la actividad 3, tenemos que hacer una infografía. Ustedes tal vez se pregunten por qué tanto uso de elementos diferentes a un ensayo y a un trabajo en donde desarrolles únicamente teoría. La intención es lo que les comentaba hace unos momentos, o sea, es tener acceso a la información, analizarla, sintetizarla y entonces expresarla de una manera adecuada. Esa es la intención de hacer una infografía, y esto facilita, estimula mucho más a nivel neurológico
la activación y creación de sinapsis entre las neuronas, y entonces está comprobado científicamente que se presta a desarrollar una atención más activa en el alumno. Y esta infografía va a ser sobre las fuentes de las obligaciones. ¿Qué van a poner? Pues el concepto de fuentes de las obligaciones, para qué sirven, el concepto en este tipo de fuentes de obligaciones. Hablando de fuentes de obligaciones, hay dos tipos, unas son contractuales y del otro lado tenemos las extracontractuales. Entonces, bueno, van a poner concepto de fuente de las obligaciones en general, para qué sirven, luego la división, contractual, extracontractual, qué es contractual, cuál es la definición de la extracontractual. Y después ahí van a agregar también el concepto de convenio, contrato, su clasificación de estos contratos, sobre todo son los que tienen una clasificación, los elementos de existencia, los requisitos de validez, efectos e interpretación de esos contratos. Y tiene el sentido que les decía, pues entender, ¿verdad? Que dependiendo del rol que me toque jugar, pues tengo que saber estas bases. ¿Qué van a hacer? Van a elaborar un documento en Word, PowerPoint, Canva o cualquier otra herramienta de su elección. La estructura del trabajo es la misma, portada, un texto. Al ser una infografía, ¿no? Hay quienes de repente hacen la infografía y la quieren poner así como aparece esta que les estoy poniendo en el ejemplo, en una sola imagen. Bueno, pues nada más les pido que hagan un texto breve de introducción, que sean pocos renglones, que nos permitan saber de qué va a tratar la infografía y entonces nos vaya dirigiendo a esa información medular que van a proporcionar ustedes. Desarrollo de la información, que era lo que acabamos de leer. El tema medular son las fuentes de las obligaciones, ahí su clasificación, la parte de convenios, contratos, toda esta parte. Unas breves conclusiones y las referencias. Esta actividad tiene un valor de 6 puntos, 4 corresponden al contenido, 1 a la ortografía y 1 a la estructura. Y pues por ser el video de la semana 1, ¿verdad? Les doy este tipo de avisos generales. Les pido siempre pues dar lectura detenida a la descripción de las actividades para que el trabajo sí venga desarrollado ese tema que asignamos, que venga todo completo. Ya vieron que en uno pues es fuentes de obligaciones, concepto, función, cuáles son las contractuales, cuáles son las extracontractuales y así en cada una. Entonces, porque de repente con la prisa de leer, porque pues yo entiendo que tienen muchas actividades adicionales a hacer estudiantes universitarios, ¿verdad? Solo llego a leer a la mitad y resulta que me falta 1 o 2 conceptos. Entonces ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ese aspecto. Otro punto, en el punto 2, pues les pido tener una comunicación constante y efectiva. ¿Cómo es esto? Pues que aunque sea un sistema en línea, a ver, pues tenemos el chat de la plataforma, tenemos el correo electrónico. En lo personal, yo ingreso a la plataforma de 1 o 2 veces al día, si no es que un poquito más. Entonces, pues, ¿para qué es esto? Para estar revisando si tienen alguna duda respecto a la actividad, no sé, por cualquier cosa, alguna cuestión personal. Oiga, pues es que no tuve la oportunidad de entregar en tiempo. Si estamos dentro del periodo permitido, pues reactivar, ver cómo hacemos. El punto es poder brindarles el apoyo que ustedes necesitan en el tiempo más real que se pueda. Pero a veces me sucede que mandan un correo, yo les contesto el mismo día y ustedes ya no lo revisan hasta después de muchos días o ya no se enteraron que les contesté, porque recuerden que la campanita que está en la plataforma que nos avisa cuántos correos tenemos sin leer, pues solo dura 5 días. Entonces les pido que chequen su correo siempre, pero sobre todo cuando me hayan pedido algún tipo de apoyo o me hayan planteado alguna duda vía correo electrónico, pues que sí la revisen para que esto sea más eficiente, pues realmente pueda, les repito, brindar la atención que necesitan. Bueno, va a haber videollamadas de resolución de dudas. Como saben, pues la universidad interesada en darles ese servicio de calidad y pues que no porque esa distancia y arréglatela solo. Hay videollamadas semanales. Nosotros vamos a realizarlas todos los lunes a las 20:30 horas de la Ciudad de México a través de la plataforma Zoom. Aquí les estoy poniendo el ID de la reunión, el código de acceso y también se va a publicar en la sección de avisos cada semana
Asimismo, pues bueno, ya para que tengan, está en la plataforma ya en la parte de la carta descriptiva y con el objeto de que quienes puedan incorporarse, quienes puedan estar presentes en esa llamada, pues bienvenidos. Y quienes no se preocupen porque yo acostumbro a grabar las videollamadas y luego subirlas a la sección de avisos para que quienes no pudieron estar, bueno, pues puedan resolver alguna cuestión. A lo mejor mencioné algo que no había mencionado en el video y puedan resolver una duda. Y de todas formas, asistan o no, les digo, si no asisten, pueden ver la grabación ahí en la sección de avisos. Y aunque asistan o no, pues tal vez les surgieron dudas adicionales respecto a algo que tenemos que tienen que realizar con toda confianza vía chat o correo electrónico, que son los medios oficiales de comunicación que establece la universidad. Pues bueno, háganmelo saber y yo les resuelvo cualquier inquietud. Y bueno, esta clave de la reunión en Zoom es la misma todas las semanas. ¿Por qué? Porque la programo como recurrente, entonces es exactamente la misma, no se actualiza, pero pues siempre yo se los coloco lo mismo ahí en la sección de avisos por cualquier situación. Y lo que les decía, estas videollamadas se graban y la van a poder consultar en la sección de avisos. Y por el momento, pues, es todo lo que tengo que comentarles. Estarán viendo pues los siguientes 4 videos en donde explicamos ya las actividades de cada semana. Les reitero, me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos y vamos a aprender mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.